Bienvenidos, bienvenidas a la presentación del informe Falsas Salvaguardas, las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y Género, 2010-2019. Este informe es un esfuerzo conjunto de 3 organizaciones, que son Data Cívica, X Justicia para las Mujeres e Intersecta. Yo soy Estefanía Vela, trabajo en Intersecta y mi trabajo el día de hoy es enmarcar la discusión y moderar la discusión. Van a presentar los hallazgos más relevantes del informe Nicole Huete, que es parte del equipo de Intersecta, Mariana López, que es parte del equipo de X Justicia para las Mujeres, y Alicia Franco, que es parte del equipo de Data Cívica. Y además de las integrantes de las 3 organizaciones, nos acompañan 3 mujeres increíbles. Nos acompaña Sandra Alarcón, que es colaboradora del área de incidencia de Tlachinolan. Nos acompaña Melissa Zamora, que es abogada del área de defensa integral del Centro PRO. Y nos acompaña la diputada federal Marta Tagle, que es una ardua defensora de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres. Antes de comenzar, no quiero dejar de mencionar que también nos acompañan Erika Ordóñez y Mónica Ponce, de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad, en la interpretación en lengua de señas mexicanas, y que la transmisión del día de hoy está a cargo de Daniel Bañuelos, ¿no? Sin más, mi trabajo es presentar un poco el marco de este informe y finalmente comenzar a ceder la palabra a mis colegas. Como mencioné, este es un informe que analiza las capacitaciones que en derechos humanos y género han hecho las Fuerzas Armadas. Es un informe que surge con la excusa del 10º aniversario de los fallos de la Corte Interamericana para los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, 2 mujeres de la comunidad MEPA que fueron torturadas por elementos del ejército mexicano y que en su búsqueda de justicia nunca lo obtuvieron. En este contexto buscaron la justicia en sede internacional y la Corte Interamericana finalmente les dio la razón, que sus derechos habían sido violentados de distintas formas y condenó al Estado mexicano. Como una de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana estaban precisamente las capacitaciones que tenían que implementar las Fuerzas Armadas para todos sus integrantes de todos los niveles. A grandes rasgos, la pregunta que quisieron responder las 3 organizaciones es si efectivamente se había cumplido el mandato de la Corte Interamericana. Para ello, se realizaron sobre todo solicitudes de acceso a la información pública, a través de las cuales se le preguntaron a las instituciones castrenses del país, incluida la Guardia Nacional, qué habían hecho en este tiempo en materia de capacitaciones y derechos humanos. Sin más, y con ese preámbulo, comienzo cediéndole la palabra a Nicole Huete de Intersecta, que nos contará la participación de Intersecta en este informe, pero sobre todo los hallazgos en lo que a la Secretaría de la Defensa Nacional se refiere. Nicole, voy contigo. Muchas gracias, Estefanía, y muchas gracias a todas que están por acá. Estoy muy emocionada de estar presentando por fin este trabajo de más de un año que hemos hecho en colaboración las 3 organizaciones. En Intersecta nos centramos en el rol de la Sedena, inicialmente porque pues precisamente fueron elementos del ejército quienes violentaron a Inés, a Valentina y también a Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel del caso Alvarado, que tiene como parte de las medidas de reparación también continuar con estos esfuerzos que el Estado mexicano debería de estar emprendiendo. Entonces voy a estructurar de cierta manera mi presentación en varias partes. Primero voy a hablar sobre lo que sí sabemos, es decir, lo que la Sedena sí nos contestó. Voy a hablar también un poco sobre las inconsistencias que encontramos en la información, tanto en las respuestas mismas de la Sedena como en información que tenían otras instituciones y en información públicamente disponible en la página web de la Sedena. Y por último voy a hablar sobre lo que no sabemos y no podemos saber y un poco cuáles son las implicaciones de todo esto. Nosotras iniciamos preguntando sobre qué habían hecho para cumplir con lo mandatado en las sentencias de Inés y Valentina, ¿no? Que fue la inspiración para hacer este trabajo. Y la Secretaría nos contestó muy parcamente,
y nos dijo básicamente que la información sobre lo que habían hecho para cumplir con estas sentencias se encontraba disponible en la página web de la Corte Interamericana y ahí podíamos consultarla. Al revisar lo disponible precisamente en la página web de la Corte, lo que encontramos es que reportan muy pocas cosas. Reportan tener un programa en derechos humanos y un programa en género, pero no ahondan en la información, al menos en los documentos públicamente disponibles a los que nos refirió la Sedena. No dicen más sobre estos programas, pero incluyen un anexo de un informe que genera la UNAM. Y esto es particularmente importante porque regresaremos a la UNAM más adelante, que sí tiene al mayor detalle que pudimos conseguir información sobre talleres que se imparten a los elementos de la Sedena. No omitimos mencionar que la Corte, en los documentos que también tiene disponibles para el caso, todavía considera que esta obligación es una reparación pendiente de cumplimiento. Es decir, no solamente nosotras y con falsas salvaguardas mostramos que no han cumplido, sino que la Corte también lo considera así. Preguntamos además sobre otros cursos de capacitación, aunque no los reportaran como parte del cumplimiento de las sentencias de Inés y de Valentina. Nos parecía importante saber qué estaban haciendo, independientemente de que ellos mismos pues lo relacionaran con los casos de Inés y de Valentina. Y lo que nos dijeron fue que tenían cursos en línea o presenciales, que son la menor cantidad de actividades que realizan, y videoconferencias, todas impartidas por la CNDH. Esto también es importante. Al impartirlas, la CNDH no les generan ningún costo y por lo tanto cuando les preguntamos cuánto invierten en capacitación, nos contestaron que no invierten en capacitación en derechos humanos porque lo hacen a través de la colaboración con la CNDH. Y quiero resaltar algunas de las joyas que nos dieron porque de verdad el informe tiene muchísimas cosas, podría pasar 2 horas hablando de ellas, pero no tenemos el tiempo. Lo más importante es que reportan haber hecho cursos, como ya dije, presenciales y en línea. 7 cursos en línea y 5 cursos presenciales en 10 años, 12 cursos en total. Y videoconferencias, 62 entre 2013 y 2019. Antes de 2013, la Sedena dice no tener ninguna evidencia documental de capacitaciones en derechos humanos, lo que contradice directamente información que la Sedena tiene públicamente disponible en su página web, pero ya llegaremos a ello. En términos de género, derechos de las mujeres, ¿no? Que fue una de las cosas que específicamente mandató la Corte, solamente reportan haber hecho 7 actividades de capacitación. ¿Y por qué digo capacitación? Porque son videoconferencias de 2 horas a las que asisten miles de elementos a la vez y que más bien tienen por lo que podemos inferir, una dinámica unidireccional, es decir, un ponente o una ponente que da la conferencia, pero donde no hay ningún tipo de intercambio o ninguna otra dinámica que pudiera representar un taller o algo a más profundidad. En términos de género, es interesante saber que aunque no nos lo reportaron cuando les preguntamos capacitaciones, cuántas capacitaciones habían hecho, cuando les preguntamos cuánto habían gastado, nos dijeron que le habían pagado a la UNAM para dar capacitaciones. Y esto se relaciona con los talleres que se reportan directamente a la Corte. Han pagado casi 165 millones de pesos a la UNAM desde 2011 hasta 2019 para dar talleres de género, pero no los reportan cuando les preguntas directamente cuántas capacitaciones han dado. Y género, con esas 7 actividades, esas 7 videoconferencias, es de los que está mejorcito dentro de los temas que preguntamos, porque en derechos de las personas indígenas, lo que nos dijeron es que ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015, ni 16, ni 17, ni 18 se había capacitado en ese tema. Es decir, 9 años después de las sentencias de Inés y de Valentina, donde explícitamente se pedía que se capacitaran en derechos de las personas indígenas, no lo hicieron. Únicamente reportan una capacitación en 2019, una videoconferencia de 2 horas, como la mayoría de sus capacitaciones, y a las que asistió menos del 1% del personal total de la Sedena en 2019. Para temas como derechos de las personas con discapacidad, que también nos pareció importante preguntar, pues es algo similar. Nos reportan 2 videoconferencias, una en 2017 y una en 2019, e igual con un personal asistente de aproximadamente el 3% del personal de la Secretaría de ese año.
Derechos de las personas LGBT. Esto no puedo evitar reírme cuando se los digo, porque nos dijeron que no habían hecho nunca capacitaciones en derechos de las personas LGBT, pero cuando nos reportan otras capacitaciones en temas particularmente de discriminación, nos hablan de capacitaciones en temas de homofobia y de diversidad sexual. Entonces, lo único que podemos concluir es que la Sedena no sabe qué significan las siglas LGBT y eso es preocupante. Nada más para ir cerrando como los temas de capacitación, personas migrantes, 3 videoconferencias, todas en 2019, discriminación o perfilamiento racial, también 3 actividades, videoconferencias, también en 2019, pero lo interesante es cuando empezamos a contrastar con otras respuestas que también nos dio la Secretaría, ¿no? Por ejemplo, nos dijeron en otra respuesta que habían hecho casi el doble de actividades de capacitación en género. Y esto, pues, las solicitudes las hicimos las mismas personas y en las mismas fechas, pero nos contestaron cosas completamente diferentes, ni la cantidad de elementos capacitados coincide, ni los temas, ni nada. Lo mismo nos pasó con discriminación y pues tenemos todas las capacitaciones de la UNAM que nunca reportan. Hay más inconsistencias en la información y les invito a que revisen el informe porque precisamente ahí delineamos cada una, pero ahora quiero hablar sobre lo que no nos pudieron dar, porque creo que esto es lo más importante. La Sedena no tiene ninguna información documental, o al menos así lo reporta, sobre cómo evalúan las capacitaciones que dan. Podemos criticar mucho cómo son, que son videoconferencias que duran 2 horas, pero lo más importante es que no podemos saber qué pasa con estas videoconferencias. Es decir, dicen que hacen un examen y dicen que sus superiores jerárquicos evalúan que lo que aprendieron, en efecto, lo usen en sus interacciones con la población civil. ¿Cómo sucede esto? No sabemos. ¿Cómo son los exámenes que hacen? No sabemos, porque la Sedena fue incapaz de proporcionarnos copia siquiera de uno. ¿Cuáles son los temarios de las capacitaciones? Tampoco sabemos. ¿Quiénes las imparten? Más allá de saber que es alguien de la CNDH, tampoco sabemos. Es decir, lo que no sabemos supera con creces lo que sí sabemos. Y esto habla de una profunda opacidad en la Sedena o de una terrible gestión de información. Y cualquiera de las dos opciones son devastadoras si lo pensamos en términos de todas las atribuciones que tiene la Sedena, todo el dinero que tiene la Sedena y todos los reportes que tiene la Sedena de violaciones a derechos humanos desde hace, bueno, décadas, ¿no? Entonces, nos parece importante decir eso. La Sedena nos dijo, no lo tengo, y no solamente nos dijo, no lo tengo, nos dijo, te confirmo formalmente que no existe información documental de esto a través de resoluciones de su comité de transparencia, donde nos dijeron, no existe la información. Si no existe esta información, ¿cómo podemos saber que las capacitaciones en efecto están funcionando, que en efecto tienen objetivos y que no se están haciendo solamente, pues, para cumplir con una obligación que se tiene y para poderlas presumir, pero sin que en realidad tengan un objetivo claro y, más importante aún, cumplan con ese objetivo? Entonces ya se me acabó el tiempo, no dejen de leer el informe, esto solo es la Sedena, pero hay más joyitas en Semar y Guardia Nacional. Estefanía. Todavía no se cambiaba. Ya. Muchas gracias, Nicole. Reitero la invitación de Nicole a que lean el informe que ya está disponible y ahorita se incluyen en los comentarios. Como siempre, 10 minutos es apenas la punta del iceberg, como diría, pero para no quedarnos solamente en la Sedena, le cedo la palabra a Mariana López de X para que nos cuente qué pasó con la Secretaría de Marina cuando hicimos una pregunta que parece muy sencilla, ¿no? No estamos hablando de seguridad nacional, no estamos hablando de armas, no estamos hablando de ubicaciones secretas, de operativos, estamos hablando de algo tan inocente como qué han hecho en capacitaciones, ¿no? Entonces, Mariana, te cedo la palabra. Gracias, Estefanía. Bueno, pues a mí me toca hablar acerca de la Secretaría de Marina y me gustaría centrarme en 3 hallazgos generales. Bueno, el primero es que identificamos deficiencias, como lo mencionaba Nicole, en cuanto a la transparencia y gestión de la información proporcionada por la CEMAR.
En particular, encontramos que la posibilidad de acceso a la información y la información per se no solo dependieron de qué tanto insistiéramos por la información, sino que incluso nos daban información en la que encontramos contradicciones o inconsistencias. Un segundo hallazgo ya en el tema del contenido de las respuestas de la CEMAR es acerca precisamente de las obligaciones internacionales en términos de capacitaciones dictadas por la Corte Interamericana para los casos de Inés Fernández y de Valentina Rosendo. Y es curioso porque al preguntarle a la CEMAR acerca de las acciones que ha llevado a cabo para dar cumplimiento a las sentencias en estos casos, la CEMAR respondió que después de revisar las sentencias no identificó que en ellas se establecieran acciones en específico directas a la CEMAR, pero que sí habían llevado a cabo acciones de capacitación que contribuían para dar cumplimiento de forma general al ordenado por la Corte Interamericana. Y bueno, aquí de entrada hay dos problemas. El primero, evidentemente, es que la CEMAR interprete que no hay obligaciones que les corresponde a partir de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, aun cuando las sentencias ordenan explícitamente capacitar a los funcionarios de las Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos. Y bueno, un segundo problema con esta respuesta es que si ni siquiera tienen en el radar las obligaciones de reparación contenidas en las sentencias, pues mucho menos tienen presentes los criterios y características específicas que la Corte ordenó para cumplir con las capacitaciones como medida de reparación. Y es que de hecho encontramos tres cosas en este tema. Uno, que no se reportó un curso o programa permanente y obligatorio, sino hasta 6 años después de haber sido ordenado por la Corte Interamericana. Dos, que la Secretaría de Marina no tiene registro de capacitaciones en derechos humanos que involucren los temas ordenados por la Corte, que fue, por un lado, los límites de interacción entre población militar y civil, y por el otro lado, derechos indígenas y género. Y tres, que no podemos afirmar, con base en la información que nos entregaron, que las actividades de capacitación han sido impartidas a todos los miembros de todos los niveles jerárquicos de la institución, como lo ordenó la Corte, ¿no? Y bueno, por lo tanto, por resumirlo, afirmamos que al menos con base en la información que nos entregaron y desde la CEMAR, podemos afirmar que no se está cumpliendo con lo ordenado por la Corte. Ahora, un tercer hallazgo que tiene que ver ya con el contenido de las capacitaciones impartidas en la CEMAR es que, bueno, si ya vimos que no se están siguiendo los criterios ni se tienen en cuenta las características que mandó la Corte en términos de capacitaciones, pues valía la pena preguntarnos qué sí están incluyendo en sus capacitaciones o qué características sí tienen. Bueno, pues esto tampoco lo podemos saber a ciencia cierta porque la información que nos dio la CEMAR es muy escasa para llegar a una conclusión, ¿no? Ahora, respecto de la información que sí nos hicieron llegar, destacan 4 temas. El primer tema tiene que ver con derechos humanos. Y es que a más de 10 años, en 10 años, las actividades de capacitación impartidas en este tema, es decir, en derechos humanos, aumentaron de 3 en 2009 a 59 en 2019. Sin embargo, por la escasez de información, como ya lo mencioné, no podemos saber si tal incremento en las capacitaciones en derechos humanos en efecto contribuye a que el personal de CEMAR esté mejor capacitado en respetar y proteger los derechos humanos de las personas. Y de hecho, por el contrario, si evaluáramos la eficacia de las capacitaciones con base en la prevalencia de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, pues la pertinencia de continuar apostando a esta estrategia de capacitaciones es sumamente cuestionable. El segundo tema que resalta es el de derechos de las mujeres e igualdad de género. Y bueno, primero la CEMAR únicamente entregó información para el periodo de 2016 a 2019. Y de la información que sí dieron, vimos que del total de las actividades de capacitación en estos temas, 11 fueron conferencias, 3 fueron foros, hubo una obra de teatro, un curso y 2 actividades sin especificar. Además de que la duración de todas estas actividades de capacitación fue de 2 horas cada una. Y bueno, esto es importante porque tampoco sabemos si, por ejemplo, asistir a una conferencia por 2 horas, la CEMAR lo cuenta como una capacitación, ¿no? Y también es aún más importante conocer esta información si tenemos en cuenta que en el caso particular de la CEMAR, de 2017 a 2019, hubo un incremento sustancial del personal que recibió capacitaciones en estos temas en el formato de conferencias.
Y bueno, a reserva de conocer el contenido de las actividades reportadas, el cual, una vez más, nos es imposible por la escasez de información, pues honestamente cuesta creer que estos formatos y estas duraciones de las capacitaciones pues son adecuados para lograr que las Fuerzas Armadas, y en este caso la CEMAR, ejerzan sus funciones respetando los derechos humanos de las personas. Y el último tema en cuanto al contenido de las capacitaciones tiene que ver con que le preguntamos a la CEMAR por las acciones implementadas para ejercer sus labores con perspectiva de género y la Secretaría, curiosamente, nos respondió únicamente con acciones que están dirigidas al interior de la Secretaría. Es decir, nos reportaron sensibilizaciones o capacitaciones en temas de acoso sexual, hostigamiento, licencias de paternidad, lactarios en unidades navales, etcétera. Pero es fundamental preguntar qué sucede con las labores que lleva a cabo la CEMAR al exterior de la institución, es decir, cuando el personal militar está en contacto con la población civil en las calles. Y bueno, esta pregunta es importante si tenemos en cuenta que un argumento constantemente utilizado por las autoridades que defienden el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es precisamente que las Fuerzas Armadas se están capacitando tanto en perspectiva de género como en perspectiva de derechos humanos, ¿no? Pero a juzgar por la información con la que respondió la CEMAR, pues es evidente que su perspectiva de género y su perspectiva de derechos humanos no se está utilizando para responder ni para hacer frente al contexto frecuentemente documentado de violaciones a derechos humanos por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas que están al exterior y que están en contacto con la población civil. Entonces, ya se me va a acabar el tiempo, pero para ir cerrando, creo que insistiría en que la falta de evaluación de las capacitaciones que se imparten a las Fuerzas Armadas y la imposibilidad que existe de fiscalizarlas de forma independiente o al menos desde el exterior, por ejemplo, nosotros desde sociedad civil, es grave porque significa que por más de 10 años se ha recurrido a las capacitaciones casi que por inercia y sin que sepamos con base en evidencia y con base en evaluaciones que están funcionando para lo que se supone que deberían estar funcionando, ¿no? Y que además, pues ya vimos que no son compatibles con los derechos de las personas. Y bueno, es fundamental entender que la estrategia de capacitación en derechos humanos y género no garantiza por sí misma la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Que las Fuerzas Armadas reciban capacitaciones en derechos humanos no debe considerarse como una razón suficiente para justificar que se involucren cada vez más en espacios y en temas no solo de seguridad pública, sino últimamente incluso en tareas que no deberían estar vinculadas con sus facultades. Y pues por supuesto mucho menos si los resultados de estas capacitaciones ni siquiera han sido evaluados ni son susceptibles de ser evaluados. Y bueno, pues ya para cerrar ahora sí, igual pues las invitamos a leer el informe, hay un montón de cosas también acerca de todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos está ahí, pero creo que cerraría diciendo que a estas alturas y en este contexto tenemos que estar particularmente atentas de lo que nos dicen que son salvaguardas, porque pues no lo son, y que las capacitaciones a las Fuerzas Armadas, así como están, permiten que las instituciones castrenses no reparen ni rindan cuentas acerca de las violaciones que continuamente continúan cometiendo en términos de derechos humanos y bueno, además de que están funcionando como justificación para avanzar cada vez más en un contexto de militarismo en el país. Y sería todo. Creo que, Estefanía. Voy. Ya. Perdón. Muchas gracias, Mariana. Por último, y para concluir la parte de los hallazgos del informe, como mencioné a un inicio, no se incluyó solamente a la SEDENA y la CEMAR, sino que se incluyó en el análisis también a la joya de la corona de la presente administración, que es la Guardia Nacional, y que desde su fundación como la nueva institución federal encargada de la seguridad pública, las capacitaciones fueron precisamente una de las salvaguardas que se prometía que iban a tener
al grado tal en el que en la Constitución formalmente se estableció que se tenían que capacitar en derechos humanos e incluso perspectiva de género. Entonces, te paso la palabra, Alicia, de Data Cívica, para que nos cuentes cómo va la Guardia Nacional. Muchísimas gracias, Estefanía. Estoy súper entusiasmada de ser parte de una mesa de compañeras tan talentosas. Sí, definitivamente la Guardia Nacional es prioridad para este sexenio y lo sabemos porque a media pandemia y a media austeridad de recursos, a la Guardia Nacional se le aumenta el presupuesto en 21.8%, mientras a la Secretaría de Salud solo un 5.3%. Y pues sí, es muy importante, pero ¿por qué incluimos una institución que se supone que es de carácter civil en un análisis o una evaluación a las Fuerzas Armadas? Entonces, para proceder voy a explicar por qué sostenemos que de facto la Guardia Nacional es una institución militar, y después vamos a revisar los hallazgos, de nuevo lo que sabemos y lo que no sabemos a partir de las capacitaciones, las solicitudes realizadas, y al final voy a dar unos breves comentarios sobre en general cómo fue la experiencia de pedir la información a la Guardia Nacional. Bueno, ¿qué se supone que es la Guardia Nacional? Se supone que es una corporación, lo que dice la Constitución, es una institución de seguridad pública, y como dice la Constitución, las instituciones de seguridad pública tienen un carácter civil, disciplinado y profesional. Pero si es de carácter civil, ¿por qué lo incluimos de nuevo en este análisis? Bueno, tanto la profesionalización de las Fuerzas Armadas se estipula que, de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, se dice que se va a dar en los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas y se va a llevar a cabo por la Sedena. Asimismo, sabemos por un oficio recientemente filtrado que la coordinación operativa de la Guardia Nacional desde 8 de octubre de este año queda a cargo de la Sedena. Esto implica que la elaboración de la estrategia de seguridad y de planes operativos de la Guardia Nacional queda a cargo del Ejército. No solo tenemos estas reglas y normas que van dirigiendo un poco la operación de la Guardia Nacional con la Sedena, sino que también sabemos, al analizar, digamos, le preguntamos a la Guardia Nacional cómo estaban compuestos sus elementos y de dónde provenían. Nos dijeron que tenían 3 estatus, unos que vienen de la Sedena, unos que son del Ejército, otros que son marinos y otros que están transitados a la Guardia Nacional. Ya con 1 año y medio de operación, los datos que obtuvimos de estas respuestas nos dicen que 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Sedena o de la SEMAR. Los otros 3 son parte de este grupo de transitado a la Guardia Nacional, que asumimos puede venir de la policía, ser transitados de la Policía Federal, pero nos llama la atención que el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, aparece como transitado a la Guardia Nacional cuando su cargo previo a ser comandante fue ser general de brigada para la Sedena. Entonces, en general podemos decir que la Guardia Nacional son más soldados metidos a policías y no tanto policías que tienen cierta formación militar. Es un matiz que parece sutil, pero es importante porque tanto los policías y el Ejército tienen capacitaciones distintas. Mientras un policía está capacitado para estar en contacto directo con la ciudadanía, pues los integrantes de las Fuerzas Armadas se supone que tienen que garantizar la seguridad nacional y están entrenados para estar en combate regular. Entonces se puede decir que pues, la Guardia Nacional parece un reemplazo militar a la Policía Federal más que un cuerpo de seguridad pública. Entonces, asumimos que, pues, ya que tienen profesionalización similar, se pueden esperar los mismos tipos de abusos, tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena o la SEMAR. Entonces, pues hicimos las mismas preguntas tanto a la Guardia Nacional como a todas las demás, y sabemos que sí, que la Guardia Nacional tiene la responsabilidad constitucional de capacitarse respecto a temas de derechos humanos y de género, y también tiene ciertas responsabilidades por ciertos acuerdos que hicieron con la ONU de los tipos de programas que tenían que ejercer estas capacitaciones. Sin embargo, cuando empezamos a ver qué sabemos, por ejemplo, cuántas personas se han capacitado, vemos que a mitad de este año solo
un tercio del personal, del personal de la Guardia Nacional, entre el personal veterano y de nuevo ingreso, recibieron por lo menos uno de los 4 escalones del curso de la formación inicial homologado, que se dice que es como el que todos tienen que, el curso en el que todos tienen que participar para poder ser parte de la Guardia Nacional. Cabe recalcar que dicen que este curso incluye temáticas de derechos humanos y equidad de género, pero pues no sabemos la duración de estos cursos, no sabemos el temario, no sabemos qué parte de la Guardia Nacional participan en ellos, pero sí sabemos que, por ejemplo, se dan en centros de adiestramiento de la CEMAR. También sabemos que en el mejor de los casos, solo 7 de cada 100 elementos de la Guardia Nacional han completado los 4 escalones del curso básico, en caso de que tengan que cumplir esos 4. Y digamos, ese fue el curso que más recibimos información. Del resto nos reportaron cursos sueltos que cubrían temas como derechos humanos, así de general, un curso para la no discriminación, cursos de perspectiva de género, uso de la fuerza y prevención del feminicidio. Esto se nos enumeró. No tenemos ninguna información de dónde se llevó a cabo, ni de nuevo cómo se evalúa, ni los resultados que dan. También reportan tener ciertas vinculaciones con instituciones especializadas en estos temas, por ejemplo, la CONAPRED, INMujeres, la CNDH, entre otros. Pero entre todos estos cursos que nos dieron sueltos y nos dieron nada más el número de elementos que participaron en ellos, tenemos a 4,000 elementos. Esto implica que solo 4.74% de los elementos desplegados en junio han recibido alguna de estas capacitaciones. Sabemos cuántas, pero sabemos que el resultado es bastante pobre también. No tenemos mucha idea de quiénes son los que los llevan, los que toman el curso, porque sabemos que solo nos reportaron los cargos para un curso, que era el de no discriminación, y no suponemos que los cargos estén distribuidos igual en el resto de los cursos, pero cabe recalcar que en este curso, que es el único que sabemos quiénes fueron los que tomaron el curso, sabemos que solo la escala jerárquica debajo del primer inspector recibieron el curso y que los agentes, los subagentes y la guardia no recibieron el curso, que son más de la mitad de quienes integran a la Guardia Nacional. También sabemos que no dedicaron ni un peso ni en 2019 ni en 2020 para las capacitaciones mencionadas. Digamos, de lo que sí sabemos, nos genera cierta desconfianza porque en el proceso de pedirles información, muchas solicitudes nos dieron respuestas contradictorias. Por ejemplo, al preguntarles el número de capacitaciones en cierto periodo de tiempo, en algún momento nos dijeron que no tenían la información porque no se habían capacitado, y en solicitudes subsecuentes fueron agregándole no solo a que sí habían cursos, sino al número de cursos que se habían impartido en ese mismo periodo de tiempo donde habían reportado no tener información porque no se había capacitado a nadie. Entonces, pues, ¿qué no sabemos? Pues mucho, no sabemos bastante. No sabemos qué personal estaba previamente capacitado antes de transitar a la Guardia Nacional. No tenemos ni idea de cómo se descomponen los temas y los contenidos de los cursos o talleres o capacitaciones, porque tampoco nos explican cómo los definen. No tenemos tanta idea de los cargos ni las áreas de adscripción que participan en estas capacitaciones, y tampoco reportan haber tenido capacitaciones en temas de derechos de personas indígenas ni de migrantes. Solo reportan perspectiva de género, diversidad y derechos humanos de forma general. Entonces, solo quiero concluir ya para cerrar que en general adquirir información de la Guardia Nacional es complicado y sobre todo es difícil porque se difunde mucho la responsabilidad. Como se supone que administrativamente dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero operativamente dependen de la Sedena, cuando le preguntas información a alguna de las dos entidades o dependencias, te rebotan una a la otra. Y a veces las dos dicen no tener la información, y es difícil saber a quién le tienes que rendir cuentas, pues a quién le tienes que preguntar y a quién le tienes que exigir la información. Entonces, muchas gracias. Te cedo la palabra, Estefanía. Muchísimas gracias, Alicia. Reitero de nuevo la invitación a leer con cuidado el informe Falsas Salvaguardas, ¿no?
Creo que o sea, a modo de resumen, lo más impresionante, de nuevo, es que algo que se supone llevan haciendo 10 años, al menos si tomamos como punto de referencia los fallos de la Corte Interamericana, algo sobre lo cual hoy se insiste que es clave para reducir las violaciones a los derechos humanos que sabemos que las Fuerzas Armadas han perpetrado, algo tan inocente que no involucra información que comprometa a nadie, el mejor escenario es que no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Puede ser que estén haciendo mucho más, no lo reportaron, lo que reportan a veces se contradice, y esto nos lleva, digamos, a uno de los temas fundamentales, que es rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Cuando a cualquier institución que tiene poder, tiene que ser capaz de rendir cuentas, pero más aún instituciones que están desempeñando funciones que hasta hace muy recientemente siempre fueron, digamos, inconstitucionales. De cualquier manera, le quiero empezar cediendo la palabra a Sandra Alarcón, que trabaja en Tlachinolan, que es la organización que litigó los casos de Inés y Valentina, y que llevan lidiando con las Fuerzas Armadas décadas ya. No quiero limitar los comentarios de Sandra de ninguna manera, solo quiero dar ese antecedente porque me parece importante, porque si alguien lleva siguiendo estos casos en particular y a las Fuerzas Armadas en general, es esta organización, es Sandra, y desde ahí, Sandra, te cedo la palabra para que nos platiques tanto tus percepciones del informe como, digamos, el contexto más amplio en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Estefanía, por tus palabras, y también a Intersecta, a X, a Data Cívica por la invitación a la presentación de este informe. Quiero empezar igual mi participación haciendo un comentario muy pertinente. O sea, estas sentencias, como ya lo han referido mis anteriores compañeras, pues tienen 10 años, ¿no? Hace 10 años que la Corte Interamericana reconoció que México era responsable de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero los hechos, la tortura sexual que fueron de las que sobrevivieron esta Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, tiene más tiempo, ya casi 2 décadas, ¿no? Los hechos sucedieron en 2002, y tanto Inés y Vale no tuvieron la posibilidad de encontrar justicia en México, ¿no? Por eso decidieron ir hasta el sistema interamericano como un hito de esperanza para encontrar justicia y que alguien creyera sus testimonios, ¿no? Porque siempre las Fuerzas Armadas han estado protegidas, han tenido este pacto de impunidad en donde, si bien realizan graves violaciones a derechos humanos, es muy difícil que aquí en México al menos se les haga responsables de los actos que cometen, ¿no? Y por eso tuvieron que librar un largo camino ante el sistema interamericano y obtuvieron estos fallos históricos, ¿no? Y en estos fallos históricos aparece esta recomendación que tal vez es muy mínima, podría decirse, pero que tiene algo más fundamental internamente, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, esta medida de reparación que hace el Tribunal Interamericano a México señala las garantías de no repetición. Lo que busca realmente que se implementen las capacitaciones a Fuerzas Armadas y a otros servidores públicos es que realmente estos servidores públicos pues pudieran estar formados, sensibilizados, obviamente que no cometieran más actos de tortura y que estos hechos no se volvieran a repetir, ¿no? Eso es realmente de lo que parte esta medida de reparación. Y a 10 años de las sentencias y ya casi a 2 décadas de los hechos, estamos igual, ¿no? Ya lo dijeron igual las compañeras y lo expresan muy bien en este informe. Nos vemos todavía
envueltas en innumerables casos de violaciones a derechos humanos, ahora con la propia Guardia Nacional, ¿no? Que hemos visto igual, pues cómo siguen ejecutando, cómo siguen torturando, cómo siguen cometiendo un sinnúmero de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y esto nos hace ver que realmente esta medida de reparación no se ha cumplido, ¿no? Y no se ha cumplido y no se ha realmente buscado dar el resultado que es lo que quería, ¿no? Con esta medida de reparación. En los años que hemos tenido igual acompañando a Inés y Valentina, pues también, y bueno, dándole seguimiento a ambas sentencias, también hacemos o tenemos al menos 2 o 3 informes al año por parte de la Secretaría de Gobernación, y que ella aparte pide información a la Secretaría de Defensa Nacional sobre qué está haciendo sobre esta medida de reparación. Y así como ustedes lo pudieron notar con las solicitudes de información que realizaron, es algo que lo vemos todos los años. Casi cada 3 meses estamos viendo que la Sedena, pues uno, no tiene información respecto de los cursos de capacitación que da, y esta información realmente no responde a lo que señalaba el Tribunal Interamericano que debía responder, ¿no? O sea, estas capacitaciones siempre son muy por en general, muy por encimita, siempre es como, sí, derechos humanos, básicamente, ¿qué son los derechos humanos? Un poco de la Declaratoria de Derechos Humanos y ya, pero no se mete en, bueno, ok, tú cómo debes hacer uso de la fuerza, por qué no debes torturar a las personas, y también incluso hemos señalado mucho esto en varias respuestas a los informes del Estado mexicano. Ni siquiera informan a los propios elementos de las Fuerzas Armadas qué pasó en estos casos, qué sucedió con Inés y Valentina, y por qué es tan importante el cumplimiento de estas sentencias y de estas medidas de reparación, ¿no? Y lo que hemos podido notar es que también todas las pocas capacitaciones que llegan a reportar, pues sí, están totalmente alejadas de la realidad indígena, ¿no? Alejadas de esta discriminación estructural que también se vio por parte de Inés y Valentina cuando estuvieron luchando en México para que obtuvieran justicia, ¿no? Nada de eso se ve. O sea, realmente hemos pensado que esta medida de reparación es muy difícil para que nosotros podamos decir, ok, sí, ya la tiene por cumplida. No. Han pasado 10 años y creo que estamos como al inicio, ¿no? De que se dieron los fallos. Realmente no vemos ningún avance en los resultados que deberían tener estas capacitaciones. Y al igual que ustedes lo señalan muy bien en su informe, también nosotras como representantes hemos señalado, bueno, ok, queremos indicadores, queremos realmente evaluaciones, ver temarios, para intentar un poco, uno, ver qué realmente están haciendo, porque ni siquiera ellos mismos saben qué están haciendo, pero también para ver si realmente estas capacitaciones que están dando pues, sirven de algo, ¿no? Y yo creo que no, ¿no? Y también el que nosotros queramos conocer los temarios y que queramos saber indicadores y que queramos saber a quiénes se le están otorgando estas capacitaciones, si solo son a los rangos bajos o si también son rangos medios o superiores o más, es también para que nosotros podamos hacer recomendaciones como parte de las representantes, ¿no? O sea, para que también podamos decirles, a ver, ok, sí, me estás hablando de violencia de género, pero solo me pones un violentómetro, solo estás tomando en cuenta la violencia intrafamiliar y no tomas la violencia institucional como algo fundamental que también deberían, en lo que deberían capacitarse estas instituciones, ¿no? Realmente no, o sea, y es una pelea que hemos llevado
pues, por esta década y que la continuamos llevando, y que incluso este año que tuvimos una audiencia de seguimiento de las sentencias, se lo volvimos a reiterar a la Corte Interamericana, y que también, bueno, tanto Data Cívica, Intersecta y X nos apoyaron mucho con un amicus curiae ante la Corte Interamericana para expresar esto, ¿no? O sea, ok, está bien, las capacitaciones tienen, esta medida de reparación tiene un motivo de ser, ¿no? O sea, es realmente, queremos que se cumpla, ¿no? Que realmente no vuelvan a suceder estos hechos, ¿no? Que no haya más Inés y Valentinas, ¿no? Eso es realmente lo que queremos. Y bueno, la Corte Interamericana fue como de, ok, sí, tienen razón, pues hay que realizar estas capacitaciones como deberían hacerse, ¿no? Pero bueno, el Estado mexicano siempre busca darle la vuelta como de, no, sí, estamos trabajando en eso, sí, estamos intentando cambiarlo, pero realmente, o sea, si van a continuar estas capacitaciones tan así alejadas de la realidad, tan alejadas de realmente lo que se buscaba con las sentencias de Inés y Valentina, creo que puede ser que en una década nos vamos a volver a encontrar otra vez en algún foro, presentación o más, y vamos a estar sin avance, ¿no? O sea, creo que la voluntad política del Estado mexicano tiene que expresarse desde esto, que es lo más mínimo, ¿no? O sea, ya no hablemos de las otras medidas de reparación de las sentencias que también van súper atrasadas, pero sí de esto, que podría ser lo más mínimo que podría pedirse para los casos, creo que es muy difícil avanzar, y creo que el Estado mexicano tiene que tomarse muy en serio qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, qué realmente se está haciendo en materia de capacitación, y abordar otra ruta, porque si continuamos así, pues no vamos a avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. O sea, como bien dices, los fallos tienen 10 años, los hechos ya van a ser 2 décadas, y sabemos también que antes de Inés y Valentina había más. Y creo que es importante reiterar, el propósito de todo es que bajen las violaciones a los derechos humanos. Y las capacitaciones son una de muchas medidas que se tendrían que implementar, ¿no? Aquí es un poco arrojar luz a cómo, yo creo que compartimos contigo, es la más fácil de las medidas de reparación. Ni siquiera podemos saber qué está pasando, pero no dejar de mencionar lo preocupante que también viene el informe, que es de lo poco que también sabemos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas. En el caso de la Sedena, por ejemplo, la letalidad va otra vez en aumento, ¿no? Entonces, la pregunta de qué sirve esto es fundamental. Ahora, sin más, le quiero ceder la palabra a Melissa, que como dije, trabaja en el Centro PRO, que es otra de las organizaciones que por décadas viene monitoreando, entre muchos otros asuntos, las violaciones perpetradas directamente por agentes de seguridad, por agentes del Estado. Litigaron el caso de las mujeres de Atenco, que si bien es de esos casos que no involucran a las Fuerzas Armadas, muestran también que es precisamente un problema sistemático de las fuerzas de seguridad en el país, y que también en ese fallo, una de las instrucciones de la Corte Interamericana es que el Estado se capacite, entre muchas otras medidas. Entonces, sin más, Melissa, te cedo la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Desde el Centro PRO agradecemos mucho la invitación para conocer y presentar este informe tan relevante que realiza Data Cívica, Intersecta y X, y que sin duda va a ser útil en este momento en el que estamos, en donde pues, la Guardia Nacional se encuentra pues, en construcción, en implementación, y donde gran parte de su marco pues, orgánico se encuentra en revisión, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría iniciar mencionando que, o sea, desde el Centro PRO coincidimos en lo general con las 3 principales conclusiones que presentan ustedes en el informe, y nos gustaría dar como un aporte particular con algunas referencias de los casos que hemos acompañado desde el Centro PRO sobre cada una de estas. Sobre la primera conclusión, que es pues que todo el proceso de investigación de este informe visibilizó la deficiente y opaca gestión de información por parte de todas las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional,
lo que hace necesario seguir exigiendo una mayor y mejor rendición de cuentas. Desde el Centro PRO hemos acompañado también desde ya varios años el caso de los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que son dos campesinos de la Sierra de Petatlán en el estado de Guerrero, que justamente en su labor de defensa por su territorio y su lucha contra la tala clandestina fueron detenidos por elementos del ejército, y que finalmente este caso también llega a la Corte Interamericana en 2010 y se emite una sentencia donde se señala al Estado mexicano responsable. Lo menciono solo como introducción porque en este proceso también pues el litigio, el cumplimiento de la sentencia como tal, o más bien de la etapa de cumplimiento, dentro de la sentencia también se ordenó, ¿no?, que fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante capacitaciones a funcionarios de las Fuerzas Armadas. Parte en el primer periodo de revisión, la Sedena y la Marina presentan, creemos que sí, de forma un poquito más detallada tal vez, lo que habían hecho para cumplir esta medida, y básicamente hacen un desplegado de un montón de capacitaciones que habían hecho en diferentes materias, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, con la Cruz Roja Internacional, con CNDH, y nada, las cifras son como contundentes en que mucho personal de la CEMAR y de la Sedena había sido capacitada. Como respuesta del Centro PRO como representantes de las víctimas, pues nuevamente señalábamos lo que ustedes ya mencionaban muy claramente en el informe, ¿no?, que en ningún momento de estos informes se señalan indicadores claros sobre la eficiencia de estas capacitaciones. Y lo contrastamos con que en el mismo periodo que estaban reportando estas capacitaciones, que justo fueron los años 2010 y 2011, bueno, ahí me voy a pasar un poquito a la segunda conclusión que ustedes mencionan, que es que la existencia de una estrategia de capacitación en derechos humanos y género por sí misma no garantiza que los militares que las reciban en efecto estén capacitados, ¿no? Y lo mencionamos porque justamente en el mismo periodo de tiempo en el que estaban reportando esta extensa acervo de diferentes capacitaciones en materia de derechos humanos, esos 2 años hay un alto índice de casos de tortura y tortura sexual contra mujeres y personas en México, ¿no? En tan solo 2010 y 2011 se emitieron 12 recomendaciones por CNDH, 2 de estas fueron por violaciones graves, en donde las víctimas en la primera son 15 personas y en la segunda 10 personas, y todas atribuibles a la Marina. Y en todos los casos hubo detenciones arbitrarias, tortura y retención prolongada. Entonces son las mismas violaciones a derechos humanos que tanto en los casos de Inés y Valentina como en el de campesinos ecologistas, pues justamente habían ocurrido, ¿no? Entonces, solo confirmar que en efecto esa segunda conclusión es totalmente, pues, cierta, ¿no? No garantiza, por supuesto, que se estén supuestamente dando estas capacitaciones, y ahí solamente omití mencionar una cuestión que también nos parece importante mencionarlo, que es que en toda la información que enviaron, no se, digamos que no se hacía específica la zona regional o geográfica del país en donde se habían otorgado estas capacitaciones. Y esto es importante porque en el caso de campesinos ecologistas, se había solicitado que estas capacitaciones fueran en Guerrero, ¿no?, en donde también ocurrieron los casos de Inés y Valentina y también otros más que han sido, pues, revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es importante, ¿no? O sea, que haya un análisis previo en donde realmente se esté buscando el objetivo de, pues, disminuir las violaciones a derechos humanos cometidas por estas instituciones. Y bueno, dentro de estas recomendaciones que mencionábamos de CNDH, el Centro PRO representa a 2 mujeres y un hombre que fueron víctimas de tortura sexual en Veracruz por parte de marinos, en donde precisamente, y mucho ligando lo que ya mencionaban anteriormente, pues la violación sexual de las que fueron víctimas tuvo como un agravante por su orientación sexual, ¿no? Digamos que en palabras de su propio testimonio, ellas mencionan cómo, pues, en el marco de la perpetración de estos hechos de tortura, su orientación sexual era como un agravante, ¿no? Las estaban castigando por ser lesbianas. Y bueno, afortunadamente en 2016, tanto Corina como Denise y Charlie recuperaron su libertad, pero después de 5 años de ser privadas de su libertad y estar en prisión preventiva oficiosa.
Y bueno, también algo importante mencionar es que en todas estas 12 recomendaciones del CNDH se ordena como puntos recomendatorios de la propia recomendación, pues que se impartan dentro de un plazo razonable capacitaciones a las Fuerzas Armadas, particularmente en materia de uso de la fuerza. Entonces, pues nada, reiterar esta coincidencia de esta segunda conclusión. Y finalmente, la tercera conclusión que ustedes pues dejan ver en el informe, que es que las capacitaciones, incluso si fueran bien ejecutadas, que no es así, pero bueno, incluso si fuera así, no son suficientes para garantizar que se salvaguarden derechos humanos y que no se repitan. Coincidimos por completo y creo que también, ya lo mencionaba Estefanía, esto es súper importante. O sea, las capacitaciones tienen que verse como un complemento con otras medidas que cambien los patrones que están totalmente documentados del tipo de violaciones en las que las Fuerzas Armadas participan. Entre muchas otras, pero desde el Centro PRO identificamos 3, que también han sido pues, parte de las medidas que se ordenan en estos casos por la Corte Interamericana y por muchos otros organismos de derechos humanos internacionales. La primera, pues, es una adecuada regulación y aplicación del uso de la fuerza pública. La segunda es reforzar la garantía de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público, esto a través del fortalecimiento del Registro Nacional de Detenciones, que este solo es una y que desde hace muchísimo tiempo es como un pendiente porque digamos que se regula, pero sigue sin realmente ejecutarse o solamente está regulada a nivel federal y en los estados no. Y también hay muchas otras medidas para garantizar pues esta puesta inmediata a disposición. Como por ejemplo, retomando la recomendación de Corina, Denise y Charlie, pues se ordena a la Marina, y esto es algo que ya está también muy documentado y ordenado en otras resoluciones, que videograben todo el operativo de la Marina cuando participen, ¿no?, en tareas de seguridad pública. Y en ningún caso en donde representamos a víctimas delitos cometidos por la Marina se cuenta con estos archivos de videos, ¿no? Y una tercera medida, pues son los mecanismos de supervisión y control externos, ¿no? Solo como de estas 3 medidas, mencionaría muy rápido con el tema del uso de la fuerza, pues no sé, en el caso Atenco es muy claro y está muy documentada con muchas pruebas, pues que fue un operativo planeado previamente en donde participaron funcionarios de alto nivel, tanto federales como estatales, en el caso del Estado de México, y que también estuvo supervisado el operativo en tiempo real y que nadie hizo nada para intervenir y detener las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, pues el caso Atenco, por más visible que sea, no es el único caso donde vemos este tipo de abuso de fuerza policial, y pues en este mismo año, ¿no?, vimos represiones a manifestaciones en Jalisco, en León, Guanajuato, en el Estado de México, en Quintana Roo, en donde ya incluso hubo participación de la Guardia Nacional. Y bueno, aquí nada más haciendo un poco pues anecdotario sobre el caso Atenco. En el cumplimiento de la sentencia se ha dado seguimiento a la investigación, en una investigación en la Fiscalía General de la República, en donde recientemente se han empezado como a realizar actos de investigación que previamente no se habían hecho, y justamente nos hemos percatado que muchos, o por no decir la mayoría, de los elementos de la Policía Federal y de la Policía Militar que participaron en los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, ahora están adscritos ya a la Guardia Nacional. Y bueno, eso es también como súper importante por este tema que está muy bien documentado en el informe, ¿no?, que 7 de cada 10 guardias nacionales son de estas autoridades pues que pertenecían a Policía Federal y que por supuesto, o en un caso así, es muy evidente que no están debidamente capacitados, ¿no?, en el uso de la fuerza. Sobre el segundo, de más garantías para pues garantizar la puesta inmediata a disposición ante el Ministerio Público, pues simplemente es reforzar que hay muchísima documentación sobre en qué momentos o qué circunstancias permiten que estos actos de tortura y tortura sexual o detenciones arbitrarias y retenciones prolongadas y, bueno, fabricación de pruebas, en qué contextos ocurren, ¿no? Entonces es indispensable que pues, los casos de Corina, Denise, de Mónica Esparza, de Claudia Medina, de Tailín y un sinnúmero de mujeres que han sido víctimas de estas violaciones a derechos humanos y que incluso continúan en prisión, pues sean un ejemplo, ¿no?, para modificar esas prácticas que han sido, pues como ya lo han dicho muchísimas autoridades
o bueno, referentes internacionales son sistemáticas, ¿no? Son prácticas que le apuestan al despliegue de funcionarios en tareas de seguridad públicas, bueno, me refiero a funcionarios de las Fuerzas Armadas, en donde hay un combate frontal, es decir, la apuesta es a detener en la calle, en flagrancia, en uso de la fuerza pública en vez de investigar, ¿no? Se investiga supuestamente después de estas graves violaciones a derechos humanos. Y bueno, pues finalmente mencionar también ahí el papel de CNDH, por ejemplo, como uno de los organismos que ya de facto tiene facultades para hacer este papel de supervisión que también mencionábamos y que es necesario que, por lo menos con la Guardia Nacional, que apenas empieza a participar en funciones de seguridad pública, pues que haya una real supervisión, ¿no? Y pues, como última reflexión, reiterar lo que ya decía Sandra, ¿no? Que al final, pues estas medidas que se han dictado como medidas de no repetición, pues tienen que ir encaminadas a que el Estado realmente asuma, ¿no? Que tiene que hacer estos cambios estructurales y si no, pues va a estar condenado a seguir afectando la vida de miles de personas y pues seguir siendo demandado en instancias internacionales. Muchísimas gracias, sería todo. Bueno. Muchísimas gracias, Melissa. Ya, no puedo dejar de mencionar, o sea, creo que lo que dices es clave, ¿no? O sea, y reiterar, o sea, la idea de las capacitaciones es una pieza, ¿no? Y creo que incluso si leemos los fallos de la Corte Interamericana, si leemos Inés, Valentina, Atenco con Alvarado, por ejemplo, ¿no? Donde Alvarado es, ¿quieres usar al ejército? Tiene que ser extraordinario, regulado, fiscalizado, ¿no? Y qué importante es leer todas estas en conjunto. Desde ahí, y nomás antes de pasar con nuestra última invitada, que es la diputada Marta Tagle, ¿no? Una de las discusiones que hemos tenido las tres organizaciones es cómo del informe se pueden ir derivando como distintas vías de diálogos, ¿no? La primera, que creo que todas han mencionado, que es el problema de la transparencia, ¿no? Se ha creado un aparato gubernamental para garantizar que la ciudadanía pueda preguntarle al Estado información, pero una vez que tratas de entrar al detalle, son incapaces de proporcionar información adecuada. Este es un problema de las Fuerzas Armadas, pero sabemos también que no solo son las Fuerzas Armadas, como mejor ejemplo, el trabajo de X Justicia para las Mujeres, ¿no? Que cada vez que preguntan a instituciones, ¿no? Algo falla. Pero cómo es particularmente preocupante con instituciones como las fuerzas castrenses, ¿no? Donde la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y la continuidad preocupan. En segundo lugar, creo que hay toda una reflexión sobre las capacitaciones, porque como dijo Melissa, no es solo la Corte Interamericana, o sea, también identificamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleva recomendando las capacitaciones desde su nacimiento, ¿no? Y es la estrategia que se implementa para todos. Aquí también en el informe mencionamos un informe de X, que hizo X junto con Transversal sobre capacitaciones de personas con discapacidad en el Poder Judicial. Y te empiezas a clavar y otra vez quieres llorar. Entonces hay toda una reflexión sobre las capacitaciones en general, no solo de las Fuerzas Armadas, no, pero otra vez preocupan con las Fuerzas Armadas. Y tercero, y con esto ya introduzco a la diputada, que es el tema específico de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, ¿no? Que los casos de Inés, de Valentina, Atenco, o sea, si analizamos incluso los casos de la Corte Interamericana, la mayoría son de mujeres. Las mujeres siempre han estado ahí, ¿no? Sabemos que cargan mucho del peso de las distintas violaciones, tanto directas como indirectas, y cómo por parte del Estado ha habido un esfuerzo por garantizar sus derechos, ¿no? Desde el anexo 13 con el presupuesto, desde el desarrollo de una variedad de indicadores, las leyes generales para la igualdad, la ley general para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, sobre la reflexión, y de nuevo, Marta, no estás atada a esta pregunta, pero me parece importante, ¿no? Porque tú has sido una de las mujeres que ha llevado el seguimiento puntual de todas estas medidas, y desde ahí creo que esa es toda otra reflexión a la que el informe invita. O sea, esto de las capacitaciones en género como una acción más para garantizar los derechos de las mujeres. Sin más, te cedo la palabra.
Pues Estefanía, qué gusto me da estar con ustedes esta mañana y escucharlas a todas y además sin duda encontrarme con el informe de este trabajo que han hecho todas ustedes. De verdad me da muchísimo gusto que estén haciendo este trabajo y decirles además que cuando Estefanía me invitó a hacer la presentación del informe, no tenía yo muy claro de qué iba el tema hasta que me mandó el documento. Y entonces, y por ahí quiero empezar, caí en cuenta que el programa al que hacen referencia es un programa que cuando yo fui diputada la primera vez en la legislatura 60, empujamos dentro del anexo 13 para la igualdad. Y entonces me puse a buscar datos justamente de ese programa o de cómo vino operando después de que nosotros lo dejamos etiquetado. Y un poco la historia antes de etiquetar ese programa, les voy a contar cómo estuvo. Resulta que en esa legislatura, entre otras cosas, pudimos lograr una reforma a la ley de las Fuerzas Armadas para la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, para reconocer el derecho de las mujeres a formar parte de las Fuerzas Armadas. Yo fui la promovente de esa iniciativa y me topé con resistencias de los hombres que decían que pues, cómo iba a ser posible que las mujeres pudieran acceder a cualquier actividad dentro de las Fuerzas Armadas y estaba diseñado todo para los hombres, incluido que solamente había baños para los hombres, ¿no? Y entonces no querían aceptar esa reforma. Mi reforma era así, le había yo metido a toda la ley de las Fuerzas Armadas una serie de modificaciones que al final de cuentas terminó en modificar un solo artículo. ¿Quiénes son los integrantes de las Fuerzas Armadas? Pero con eso cambió todo, porque decía que los integrantes eran los hombres o las mujeres que, y ya todo lo demás. Entonces eso posibilitó que hoy haya mujeres dentro de las Fuerzas Armadas que están ocupando otras actividades y cargos que no solamente sean las de ser enfermeras, por ejemplo. Y la historia va porque además en algún momento de la historia yo quise ser integrante de las Fuerzas Armadas. O sea, así como me ven ahora en estos temas de seguridad, en algún momento de mi adolescencia quise ser parte de las Fuerzas Armadas, no entré. Y además tampoco me concebía, o sea, no me llamaba la atención ser enfermera, sino pues justo poder estar en otros espacios. Total que logramos esta reforma y uno de los compromisos era que para poder hacer la transición del paso de las mujeres a cualquier espacio en las Fuerzas Armadas, tenía que haber programas al interior de las Fuerzas Armadas que facilitaran este tránsito, les digo, incluido el tema de que no había baños para mujeres, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar, como ustedes saben, es la etapa en la que además nace el presupuesto etiquetado en el anexo 9A en ese entonces. El primer anexo 9A, que ahora es el 13, fue el del 2008. Y entonces generamos una partida de 100 millones de pesos. Que a partir de ahí se empieza a etiquetar cada año y que va con el ánimo de capacitar a las Fuerzas Armadas en derechos humanos y género. Me parece que durante los primeros años, que además una diputada, compañera mía, le estuvo dando seguimiento de manera permanente y estando viendo justo cómo se dan las capacitaciones, cumplió con su objetivo. Sin embargo, después, como muchas cosas que han pasado en el anexo, se ha terminado pervirtiendo totalmente y por eso traigo aquí, no sé si quieran que yo lo comparta o ya se lo mandé a Estefanía Vela, porque siempre los números es más complicado compartirlos. No sé si el anfitrión me puede permitir compartirlo o lo comparte Estefanía, porque son unos datos de los números que les quiero poner a su consideración. Entonces, no sé si... No podemos compartir pantalla, perdón. Nicole es la anfitriona, no sé si nos permita compartir la pantalla. Creo que ya iba. Si no se los leo. Creo que lo vamos a tener que leer porque se nos descuadra todo, perdónanos. Les leo muy rápido, si no ya lo tienen ahí. Es el programa PPA 900, Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el 2014 sí tuvo 104 millones de pesos y en el 2021 tiene 128.6 millones de pesos.
algo importante es que hasta el 2014 la mayor parte del presupuesto lo ejercía la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena. En el ejercicio fiscal de 2014, esa Dirección General tuvo asignado 90.2 millones de pesos, mientras que la Dirección General de Educación Militar ejerció 1.5 millones de pesos y la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional tuvo un presupuesto de 1.9 millones de pesos. Sin embargo, en 2015 se incrementó considerablemente los recursos a la Jefatura del Estado Mayor a la Defensa Nacional, pasando de 1.9 a 13.7 millones de pesos, es decir, dejó de estar la mayor parte en derechos humanos y se pasó a la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa Nacional, y en ese año se asignaron recursos a la Dirección General de Comunicación de este mismo recurso por 9.5 millones de pesos, y la Dirección General de Derechos Humanos se redujo su presupuesto de 90.2 millones, con lo que empezó, a 84.6 millones. A partir de 2016 y a la fecha, la mayor parte del presupuesto lo ejerce la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para el 2021, esta unidad responsable ejercerá 97 millones de pesos del total asignado, que asciende a 100.28 millones de pesos. Y cabe mencionar que en el presupuesto del 2020, la Dirección General de Derechos Humanos ya no contó con presupuesto etiquetado en el anexo 13, y en el 2021 todavía no hay información al respecto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, les pongo esto en evidencia de cómo una idea que promovimos desde el presupuesto de género se fue transformando en lo que ustedes están estudiando, ¿no? Y en lo que al final de cuentas pues terminó de servir para lo que era el objetivo, ¿no? No digo, habrá que ver si en sus inicios si dio resultados o no, pero me parece que era importante platicarles esta historia de cómo surge la idea de este programa presupuestal y que dejó de ser y existir para tal cosa. Y luego ya ir directamente con lo que presentan en el informe, porque efectivamente me he topado mucho con el argumento de que las Fuerzas Armadas ya están preparadas en derechos humanos y por eso están dispuestas o pueden entrar a cualquier actividad, a realizar cualquier actividad de seguridad, ¿no? O sea, incluso yo tuve oportunidad de hablar directamente con ellos cuando la discusión del tema de la Guardia Nacional, y hasta me montaron todo la representación gráfica, o sea, tal cual, con personal del ejército, de cómo funcionaría la Guardia Nacional, y que ya estaban preparados y capacitados para proteger los derechos humanos, porque, por ejemplo, cuando iban a hacer un operativo a una tiendita, el elemento del ejército iba a llevar su cámara y iba a estar registrando todos los movimientos cuando se presentaran a una narcotiendita. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, como para poner en evidencia de que efectivamente se habían tomado muy en serio su papel de formación en derechos humanos. Entonces, por eso me parece tan importante el informe que ustedes realizan. Y de entrada, empezar por lo que se menciona en el documento de la recomendación de la sentencia de la Corte Interamericana, donde se señala que el Estado mexicano debería implementar en un plazo razonable un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación de derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando hablamos de Estado mexicano no se refiere solamente al gobierno, sino se refiere al Estado en sus diferentes niveles de gobierno, y de entradas creo que me parece que es la primera observación que habría que hacer con respecto a este programa en materia de derechos humanos. Y me parece sin duda que ustedes dejan en evidencia que ese compromiso del Estado mexicano sigue estando en falta, ¿no? Porque además, a pesar de que se informa que hay esta capacitación, pues simple y sencillamente no hay información al respecto, más que del número de personas que supuestamente han sido capacitadas, pero no sabemos en qué ha consistido la capacitación, si ha habido un seguimiento a esas personas capacitadas, si esas personas incluso han tenido o no tenido que ver con operativos en los cuales hayan violentado derechos humanos, porque hay una gran cantidad de cosas que todo se reserva. Y me parece que dentro del informe, las conclusiones que ustedes presentan en cuanto a la opacidad es el problema que más nos preocupa. Como ustedes también han puesto en evidencia,
y además es claramente conocido, los presupuestos dirigidos al ejército, la Sedena, han venido aumentando no solamente en esta administración, sino cada administración, los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y ahora la Guardia Nacional son presupuestos que han venido en aumento y todos, o sea, no solamente este programa, sino en general todos los presupuestos se dan en total opacidad. Y siempre con el pretexto de que son de seguridad nacional y no nos permiten saber exactamente. Entonces, de entrada hay un asunto ahí de rendición de cuentas que preocupa mucho porque sin duda el incremento de estos recursos a las Fuerzas Armadas siempre ha sido en detrimento de las fuerzas civiles, ¿no? O sea, así como vemos cómo se incrementa a las Fuerzas Armadas los recursos presupuestales, por ejemplo, para el presupuesto del 2021 se eliminan programas que tendrían que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las policías a nivel estatal y municipal, como el Fortaseg, ¿no? Entonces, el presupuesto no es que simple y sencillamente se aumente y no pase nada, o sea, cuando tú aumentas y pones la prioridad en un lado, por supuesto estás quitándose lo otro, y en este caso es muy claro que no ha habido desde varias administraciones una intención de dar recursos a las policías, y entonces es muy contradictorio el discurso que ellos manejan. ¿Por qué? Porque manejan el discurso de que las fuerzas civiles están todas coludidas con el crimen, no se puede confiar en ellas, pero pues tampoco han hecho nada desde la política pública hablando, pues, para que esto cambie, ¿no? O sea, porque siguen dejándolas prácticamente sin recursos y además a nivel de los estados, pues quitándose las responsabilidades. También coincido en el tema de hablar de la capacitación como una falsa salvaguarda, porque efectivamente han venido mencionando que al tener las capacitaciones se cuentan con fuerzas armadas que respetan los derechos humanos y aparte de lo que ustedes evidencian, que no hay claridad de en qué han consistido las capacitaciones, o incluso lo que reportan pues es sinceramente incluso de risa en algunos casos, ¿no? Este tema de las obras de teatro y demás, ¿no? En los hechos, lo que tenemos son las mismas Fuerzas Armadas, o sea, no tenemos unas Fuerzas Armadas que tengan una formación en materia de derechos humanos, pero yo aquí en este punto en particular incluso me quisiera ir un poco más allá de lo que señalan, porque si bien es una recomendación de la Corte Interamericana que se tiene que seguir insistiendo en ella, al final de cuentas también las Fuerzas Armadas en nuestro país y en el mundo entero, pues, tienen un origen totalmente diferente a lo que tiene que ser derechos humanos. ¿A qué me refiero? Pues tienen un origen bélico. Por eso es que el papel de las Fuerzas Armadas tienen otra intención, ¿no? En el caso de México, salvaguardar la soberanía nacional, y en situaciones de guerra, enfrentarse a guerra, y su objetivo fundamental es eliminar al enemigo, ¿no? Y entonces me parece que si desde el origen viene una función totalmente diferente, como se ha señalado también en otras observaciones de la Corte Interamericana, pues por mucho que pudieran incluso recibir quizás adecuadas capacitaciones, que creo que esa es la parte que habría como desmenuzar a partir del informe que ustedes presentan, es que sí, e incluso recibiendo una capacitación adecuada en materia de derechos humanos, podríamos cambiar realmente el ADN de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mi respuesta parece ser que no. Pero además, vista desde el punto de vista de género, yo lo he preguntado mucho en talleres y en diferentes eventos, y además se cruza con otro estudio que también hicieron en Intersecta que tiene que ver con el tema de los homicidios de mujeres. Hay evidencias muy claras que a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la violencia contra las mujeres aumenta de manera muy importante. Los datos que ustedes mismos presentaron son evidencia de cómo se aumenta los índices de violencias contra las mujeres. Es un hecho que el pensar el tema de combate a la violencia o de la seguridad solo como un asunto de Fuerzas Armadas, sin duda es un asunto que violenta a las mujeres. ¿Por qué? Porque a cualquier mujer que le preguntes si se siente más segura con más policías en la calle, con militares en la calle, te va a decir que no.
porque sabemos que son estructuras que te violentan, porque sabemos que eso es lo que no nos garantiza la seguridad de las mujeres, sabemos que se requieren muchas mayores cosas para garantizar la seguridad de las mujeres, y en ese sentido, la apuesta de todos los gobiernos antes y ahora ha sido simple y sencillamente a fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas pensando que con eso se va a garantizar la seguridad, cuando mucho de la violencia que se ejerce contra las mujeres viene justamente del tema de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, hay datos muy concretos que nos permiten identificar que es a partir, o sea, nunca, no podemos decir que no había antes violencia, la hay, pero es a partir de acudir al uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública que se incrementa la violencia contra las mujeres, y eso hay que ponerlo ahí en evidencia siempre. Y yo insisto, me parece que a pesar de que hubiera una buena capacitación en derechos humanos, esto no cambiaría, porque la razón de ser de las Fuerzas Armadas son otras. Y además, como ustedes hablan también en la tercera conclusión, que más allá de las capacitaciones, la militarización está sin límites y sin controles, ¿no? El problema no solo radica si son capaces de mostrar cómo se están capacitando, sino que parecen existir otros límites o salvaguardas a su poder. Pese a la estrategia de capacitación, se sospecha que parte del problema, las violaciones a los derechos humanos, van a persistir. El abuso de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos va de nuevo a la alza, a pesar de las capacitaciones reportadas, y me parece que en este caso, además, se han hecho estudios también importantes de cómo las Fuerzas Armadas ahora no solamente están teniendo una presencia importante, como veíamos, que ha venido siendo creciente en materia de tareas de seguridad, sino que ahora los vemos en prácticamente cualquier otra actividad. O sea, esta administración no solamente profundizó la posibilidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, sino ahora además está insistiendo en que ocupen muchas otras tareas de tipo administrativo, y volvemos a lo mismo. El problema está en que el origen y la razón de ser de las Fuerzas Armadas es otra. Pues yo les agradezco de verdad muchísimo la invitación a participar con ustedes y escucharlas a todas. Ha sido de verdad para mí muy ilustrativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y me encanta la historia que compartes porque, o sea, sobre la incorporación de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas, porque creo que apareció en las respuestas que dieron, ¿no? Si pudiera ponerle una pregunta, por ejemplo, a Nicole, que nos cuente un poquito más incluso cuándo empezaron a contar a las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que creo que nos remite a otro tema que muchas veces ignoramos, pero yo diría que de todas las instituciones del Estado mexicano, no sé cuál es más patriarcal que las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde su nacimiento, o sea, el símbolo es un soldado fuerte, una máquina para derrotar al enemigo, ¿no? Y creo que eso también salido. Nos han llegado algunas preguntas que creo que cada una podría dar toda una ronda, pero se las voy a plantear a todas, porque creo que todas tienen algo que decir al respecto. Una que me parece fundamental nos la hace Daira, ¿no? Que es, a ver, creo que todas han coincidido en cómo, a ver, la capacitación tiene que haber, en cualquier trabajo constantemente tienes que estar aprendiendo, ¿no? O sea, pero parte del problema es cómo, o sea, las capacitaciones fungen como falsas salvaguardas. No nos pones límites, los tienes las Fuerzas Armadas haciendo labores que no deberían ser para nuestra perspectiva. Incluso con la reforma constitucional del año pasado se sigue violando la Constitución, pero se siguen haciendo las capacitaciones. Y la pregunta concreta es, ¿qué requisitos deberían establecer organizaciones internacionales de derechos humanos para colaborar con las Fuerzas Armadas en capacitación de derechos humanos y género para no ser instrumentalizadas por los gobiernos? Entonces, se tienen que hacer las capacitaciones, pero las organizaciones como la ONU, que lo anunciaron con bombos y platillos para la Guardia Nacional, yo agregaría incluso las organizaciones de la sociedad civil, la UNAM, el CONAPRED, el INMujeres,
cómo desde nuestra trinchera podemos poner ciertas salvaguardas para al menos que las capacitaciones que se tengan que hacer no acaben con un informe de 2 páginas. Nicole, corrígeme si me equivoco, pero en el único examen que pusieron, la mayoría de los de la Sedena reprobaron, ¿no? Creo que esa es una pregunta importante. Otra, y se las dejo de nuevo, y tiene más que ver, el estudio incluye algo sobre el trabajo del Observatorio sobre Igualdad de Género de Sedena, y sería si podrían ahondar ya no solo en capacitaciones, sino como señala Marta, todas estas otras actividades en materia de género que se está haciendo. Dejo hasta ahí esas 2 preguntas que creo que dan mucha carnita, invitando a quienes nos están viendo para que nos dejen más preguntas. ¿No? Sugeriría si otra vez vamos en el orden de intervención. Bueno, entonces eso quiere decir que me toca a mí. Lo primero es precisamente decir la respuesta a una de las preguntas que hacías, que era, ¿cuándo empezó a contar la Sedena, las mujeres que están en la Sedena? Y lo que nos contestaron fue a partir de 2012. Entonces tampoco cuadra con los números y las fechas que nos compartía Marta. A partir de 2012 tenemos la desagregación por género y por rango de los integrantes de la Sedena y las integrantes de la Sedena. Y lo que nos contestaron fue: para el periodo 2006 a 2011 se carece del número de elementos femeninos, esa es la manera en la que dice la Sedena, debido a que no se llevaba un registro de este personal. Eso es tal cual lo que nos dice la Sedena referente a las mujeres que trabajan ahí. Yendo un poco hacia la pregunta de qué pueden hacer, yo creo que es muy importante, uno, que sepamos en qué se capacitan. Es decir, necesitamos publicitar los temarios, necesitamos publicitar quiénes están impartiendo estas capacitaciones y qué credenciales tienen para impartirlas. Tenemos que saber cuánto tiempo dedican a capacitarse, ¿no? Nosotras queríamos saber del universo entero de capacitaciones que reciben la Sedena o adiestramiento, como ellos lo llaman. O sea, el universo entero necesitamos conocer cuánto tiempo pasan formándose. Y de este tiempo, ¿cuánto tiempo pasan formándose en derechos humanos? Y no tenemos la información porque la Sedena fue incapaz de proporcionarnos este universo completo de capacitaciones. Entonces necesitamos saber, pues sí, cómo son las capacitaciones, quiénes van a las capacitaciones. Ya por ahí lo mencionaban. ¿Está sobre representada la tropa? En el único caso para el que sí tenemos información sobre quiénes asistieron, que son precisamente estos cursos, 3 talleres de la UNAM que mandaron los informes a la Corte y que por eso pudimos acceder a ellos, la tropa está sobre representada y no asistió ningún general. Entonces, necesitamos saber precisamente más detalle de las capacitaciones. Nosotras, en Intersecta al menos, no creemos que las capacitaciones sean la panacea, pero si nos las van a estar, si los vamos a estar exigiendo a través de las sentencias de la Corte, ¿no? De las recomendaciones de la CNDH, y si las organizaciones de sociedad civil vamos a participar en cierta medida de estas actividades, necesitamos tener, uno, más información de cómo se llevan a cabo, 2, indicadores que nos permitan saber si están funcionando o no están funcionando, y 3, necesitamos poder tener, pues sí, resultados, memorias, listas de asistencia. O sea, hay una serie de documentos que nos permitirían saber si siempre están mandando a los de la Unidad de Derechos Humanos de la Sedena a las capacitaciones o si están mandando a todos. O sea, creo que hay muchas cosas que necesitaríamos saber y por ahí me quedo. Y sobre nada más el observatorio, cómo estamos enfocados en capacitaciones, no entramos al detalle, pero sí revisamos los documentos públicamente disponibles de la Sedena para temas de igualdad de género y perspectiva de género. Y sí, o sea, se reportan desde compra de chalecos antimotines para mujeres. Eso es una acción para la igualdad de género según la Sedena. Hacer adecuaciones a las prisiones militares para mujeres es una acción con perspectiva de género según la Sedena. Entonces, esa información está, hay información desde 2008, que es el año que mencionaba Marta, y la Sedena nos dice que esa información no la tiene. Entonces también es como decir, lo tiene públicamente en su página web, pero después nos dice que no hay evidencia documental de nada de eso. Entonces, bueno, hasta aquí dejo mis respuestas a lo que preguntaban. Mariana. Sí. Ay,
Pues, a ver, yo creo que respecto de la primera pregunta que nos dicen como, ok, si tiene que haber capacitaciones, ¿qué pisos mínimos recomendamos, no? Pero a ver, por un lado, yo creo que si tenemos que recomendar algo, pues ya lo sabemos. Creo que lo resumiría prácticamente al tema de la evaluación. Necesitamos la información básica que ya mencionaba Nicole, siquiera para saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, si está funcionando, si es que está funcionando, ¿no? Pero estamos 60 pasos atrás porque las capacitaciones, así como están ahorita, ni siquiera son susceptibles de ser evaluadas. O sea, ni siquiera por nosotros, ¿no? De manera externa e independiente. Y al hablar de criterios, a ver, nos movemos en un círculo vicioso porque estos criterios ya existen. O sea, por ejemplo, en el tema de la Corte Interamericana, nos dieron criterios muy claros que establecieron en las sentencias, ¿no? Que fueran en un plazo razonable, que se incluyeran temas como los límites entre la interacción militar y civil, que incluyeran los temas sobre género y derechos indígenas, etcétera, ¿no? Estos criterios ya están, solamente que, no, a ver, no es algo nuevo, ¿no? Tenemos que saber precisamente toda esta información que no nos dan para saber si están funcionando. Y si no están funcionando, a lo mejor para mejorarlas o lo que sea. Pero yo creo que aquí, y con lo que cerraría, es que creo que sí cabe cuestionar siquiera si esta es una política pública que se tiene que seguir, a la que se le tiene que seguir invirtiendo, que se tiene que seguir mejorando. Yo creo que sí cabe cuestionar eso, porque pues precisamente eso se trata, ¿no? De llegar a una conclusión y decir, ok, si todo esto no está sirviendo para lo que se supone que debería estar sirviendo, ¿por qué vamos a continuar con eso, no? Y pues nada, o sea, creo que a pesar de que a lo mejor nos dicen que, ok, tiene que haber capacitaciones, creo que yo sí me atrevería a decir que, pues no, a ver, 10 años después no nos están sirviendo. Yo creo que sí cabe cuestionar pues esta medida, ya sea en términos de política pública e incluso pues, no sé, directo a la Corte Interamericana, ¿no? ¿Por qué no siguen recetando esto teniendo en consideración el contexto mexicano, el contexto de, o sea, pues sí, de opacidad, de falta de acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, o sea, sí concluiría diciendo que sí es posible cuestionarla y que por supuesto que la podemos cambiar y exigir que se cambie. Sí, a ver, allá. Pues recapitulando, la pregunta era, ¿qué requisitos deberían establecerles a las Fuerzas Armadas de parte de pues, organismos externos para que no sean instrumentalizadas? Recuerdo, creo que pues, por el gobierno, ¿no? Y creo que, pues, recapitulando un poco de lo que ya se mencionó, sí, definitivamente, pues, para poder evaluar y para poder rendir cuentas y poder saber si nuestros recursos se están usando como se deberían de usar, necesitamos criterios de evaluación. Y pues los criterios de evaluación pueden venir de diferentes lados, ¿no? O sea, si ustedes me quieren evaluar a mí, yo les puedo decir a ustedes cómo evaluarme, o ustedes me pueden decir cómo me van a evaluar, o alguien más nos puede decir cómo me deberían de evaluar. Hasta ahora, las propuestas de cómo deberían de hacer esto han venido sobre todo de adentro y o sea, de mí misma, si me estuvieran evaluando a mí, y de un tercero, y es las capacitaciones, ¿no? Pero más allá de las capacitaciones, pues no tenemos evidencia de que las capacitaciones nos sirvan para el propósito que tengan estas instituciones, tanto la Guardia Nacional como la Sedena o la CEMAR. Entonces, definitivamente deberían de haber ciertos indicadores a los cuales deberían de responder todas estas instituciones. Por ejemplo, haciendo referencia a un blog de Estefanía con Gina, que trabaja en Data Cívica, pues estar pendiente de la letalidad de los enfrentamientos. O sea, no puede ser que siempre mueran más civiles que militares en cualquier enfrentamiento de parte de la Sedena. Tienen que poder reportar y dar resultados, o sea, poder justificar el uso de su fuerza y hacerlo de forma periódica, de manera tal que las autoridades militares tengan que responder a algo y a alguien que no solo sea el gobierno. Además, como que siento que, ya que, o sea, para que no sean instrumentalizadas, hay también que poner en perspectiva como por cómo justifican el uso de la fuerza tanto de los militares como de la Guardia Nacional. Pues siempre se trata, o sea, el discurso normalmente está relacionado con lidiar con el contexto de violencia y de crimen organizado, ¿no? Pero también hay que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? O sea,
la naturaleza de la policía y del uso de la fuerza en el gobierno también es un reflejo como de cómo se espera que se va a lidiar con ese problema. Y siempre y cuando se piense que el crimen y la violencia se va a erradicar a través de como el miedo y el castigo, pues la policía y el uso de la fuerza va a seguir siendo militarizada. Y o sea, al menos que cambiemos un poco la perspectiva de las raíces de la problemática y lo reconozcamos como un problema socioeconómico, mucho más profundo que solo poner a más militares en las calles. Tampoco vamos a poder frenar al gobierno de instrumentalizar el uso de la fuerza como se le plazca, por así decir. En cuanto a la segunda pregunta, que era sobre actividades en temas de perspectiva de género más que capacitaciones, pues de parte de la Guardia Nacional no se reportó ninguna. Entonces no tengo mucho que decir, pero voy a comentarles la anécdota de que, no sé si vieron, tuve la fortuna de ir cerca del Monumento de la Revolución recientemente y está la exhibición de la Gran Fuerza de México. Y pues vi que tenían inflables enormes de militares, tanto de hombres, tanto de un hombre como de una mujer, y me pareció uno de esos detalles como forzados y caricaturescos y extraños a través de los cuales como estas instituciones justifican cumplir con ciertos requerimientos que le exige la sociedad. Entonces sí, le cedo la palabra a quien quiera continuar. Va a haber... Sandra. Bueno, yo igual retomaría un poco lo que han estado comentando. Sí, obviamente las capacitaciones es una mínima cosa para cambiar como todas estas fallas estructurales que han venido detallándose en varios casos ante la Comisión Interamericana y más, ¿no? O sea, creo que esto solo es la punta del iceberg, ¿no? O sea, actualmente nos estamos enfrentando a, pues sí, cada vez que se les dan más facultades a las Fuerzas Armadas, que hay menos controles ante ellas, menos controles igual de transparencia, y realmente creo que ahí está todavía el problema, ¿no? O sea, tanto la actual administración como la administración pasada siguen dándole una preferencia y preponderancia muy alta a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, se sigue creyendo este discurso de, ok, bueno, ellos son los que vigilan, los que nos protegen, los que nos apoyan, sobre todo en estos desastres naturales y todo, ¿no? O sea, como que ellos son la fuerza de México, ¿no? Y creo que hasta que no se cambie un poco esta idea de realmente ellos son la fuerza de México y son pues casi los que nos van a salvar de cualquier tragedia, creo que vamos a tener un cambio real, ¿no? O sea, pues lo señalamos cuando estaba toda la discusión de la Ley de Seguridad Interior, pero también con ahora la Guardia Nacional. Realmente las Fuerzas Armadas tienen una visión de guerra, tienen esta formación para actuar en conflictos armados, en conflictos donde no hay paz, en conflictos ajenos a un Estado democrático, ¿no? Y por eso es necesario que ellos salieran de estas acciones de seguridad pública, ¿no? Porque no están capacitados para actuar en detenciones a civiles, no están capacitados para, o sea, sí, mantener, digamos, la seguridad pública, ¿no? Y creo que aún con estos esfuerzos que se intentó hacer con la Guardia Nacional, que bueno, perteneciera a una institución de seguridad pública ciudadana, que no fuera directamente con la Sedena, pues al final de cuentas, pues nos salió un poco, o sea, se nos regresó un poco el golpe porque prácticamente sigue siendo parte de Sedena, siguen teniendo esta instrucción militar
Y pues sí, ¿no? O sea, va desde ahí, ¿no? O sea, que no puede cambiar como esta idea de que ellos son los que tienen que cambiar la situación de seguridad del país, ¿no? Y que también nos han vendido el discurso de que solo con las Fuerzas Armadas vamos a terminar con el crimen organizado, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues Cienfuegos se lo llevaron a Estados Unidos y bueno, pues él era el máximo representante de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, el secretario de Defensa Nacional, bueno, fue secretario de Defensa Nacional y él estaba vinculado con altos mandos del crimen organizado también, ¿no? Entonces, pues ¿a quién le estamos vendiendo esta confianza de la seguridad pública, no? Creo que eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. Hay muchas recomendaciones igual a nivel internacional sobre por qué es necesario que salgan las Fuerzas Armadas de la seguridad pública que no han sido atendidas, ¿no? O sea, seguimos viendo a Andrés Manuel López Obrador con el discurso de sí, son las Fuerzas Armadas, ok, es más, traemos a Cienfuegos para salvaguardar la soberanía de México y más, pero realmente creo que seguimos en un discurso y en un pacto de impunidad con las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, como que al parecer las administraciones creen que todavía le debemos algo a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en lugar de considerar que ellos son los principales ejecutores y responsables de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Creo que va desde ahí, ¿no? Como desde cambiar desde esa lógica. Y bueno, pues sí, este es un pequeño granito de arena que buscamos cambiar, ¿no? Con las capacitaciones que al menos sepan un poco quienes actúan del día a día, pues cómo enfrentar casos de detenciones, el que no se torture y más, que debería ser algo básico que deberían saber cualquier servidor público que pueda salir a las calles y que pueda estar de frente a la seguridad pública, ¿no? Pero creo que es algo muy difícil, ¿no? Y creo que también el papel que hemos tomado la sociedad civil, bueno, primero fue como de exigencia, de que estas cosas se hicieran. Obviamente también nosotros o nosotras nos hemos replanteado la idea de realmente qué importancia o qué trascendencia van a tener estas recomendaciones sobre capacitaciones, ¿no? O sea, creo que ahí también tenemos la tarea pendiente de, bueno, ok, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos exigiendo al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales y que cumpla con el respeto de los derechos humanos? Pero bueno, pues ahí estamos y es un camino todavía largo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Melissa. Sí, o sea, por ejemplo, gracias. Solo a la primera pregunta, yo solo agregaría pues cuestiones muy generales y que de hecho ya han sido señaladas, por ejemplo, en el informe de seguimiento del relator especial contra la tortura de Naciones Unidas en su visita oficial a México en 2014 y este informe de seguimiento de 2017 empezaba a dar, pues sí, ¿no? Como la pregunta estaba formulada como requisitos mínimos o indispensables que dieran guía a estas capacitaciones. Y, por ejemplo, pues que se impartan por personas, y también esto es parte de lo que se mencionan en las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? O sea, que se impartan a los funcionarios y funcionarias que participen en tareas de seguridad pública, porque son instituciones enormes y tiene que haber un desagregado de quiénes las están recibiendo y que realmente sean personas que están pues conviviendo o haciendo parte de su labor diaria, labores de seguridad. Particularmente, pues quienes participen en detenciones, principalmente, y lo que ya mencionaba antes, ¿no? Que también haya un análisis de la región, del lugar geográfico en donde va a realizarse, porque también pues ya hay muchísimos análisis académicos de sociedad civil y del propio gobierno de las regiones en donde hay más enfrentamientos o más bien situaciones
de índices altos de inseguridad. Entonces, eso sería una cuestión. También otra, pues que sean periódicas y obligatorias, que sean para todas las jerarquías. Son instituciones que funcionan así, ¿no? Como de jerarquías muy altas a una población muy amplia de cadetes. Y bueno, tienen que pues participar a todas, ¿no? O más bien llegarle a todas estas jerarquías. Y creo que también, y eso no lo menciona el relator, pero bueno, un poco retomando lo que ya se ha platicado por acá, o sea, también esta otra medida de que haya controles externos a estas corporaciones y su actuar también puede involucrar la participación, o sea, lo que tiene que ver estrictamente con las capacitaciones, ¿no? En muchísima de lo que está en el informe o de lo que ya mencionaba Sandra, o también en el caso del Centro PRO, pues las capacitaciones son incluso dadas para convertirse en capacitadores adentro de esas instituciones. Y pues también está muy difícil así conocer el contenido, ¿no? Y la calidad y también los indicadores de eficiencia, entonces eso también sería bueno. Y también creo que en cuanto al contenido, que eso también está mucho más claro, ¿no? Pero pues no debe de estar dirigida a capacitaciones teóricas sobre derechos humanos o perspectiva de género o discriminación, sino realmente a lo que corresponde a su actuar. Tienen que ser capacitaciones tendientes a erradicar estas prácticas de las que hay documentación que son responsables, ¿no? Y también para garantizar seguridad, porque de pronto ya parece que estas capacitaciones están hechas para evitar nada más y no realmente para garantizar para lo que realmente funciona, ¿no? Que eso es también muy importante. Y bueno, solamente aquí hay algo que se ha mencionado durante la plática, pero también relacionarlo, que es la cuestión de impunidad, ¿no? O sea, al final es importante que se capaciten a todas las jerarquías, pero que también en estas capacitaciones quede claro el tipo de responsabilidades pues que tendría el incumplimiento de estas capacitaciones, en donde se enseñe, por ejemplo, protocolos de uso de la fuerza pública, o cómo debe de ser una detención, cómo debe de ser la participación con fiscalías estatales o Fiscalía General de la República. Y eso, ¿no? O sea, es indispensable que sea parte de esa capacitación, pues que queden claras las responsabilidades que tendrían en caso de incumplir, ¿no? Lo cual es súper grave porque hablamos de un índice de impunidad casi total cuando se trata de Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionaría. Muchas gracias, Melissa. Y para cerrar esta ronda, que sería la última porque se nos fue el tiempo, Marta. Cuando preguntan de los requisitos que debería de tener, pues yo creo que pensando en capacitaciones debería tener por los requisitos que cualquier capacitación tiene y que todas ustedes han mencionado, ¿no? Contenidos, el perfil de los capacitadores, evaluaciones, etcétera. Incluso pensar, como decía Melissa, que no solamente queden ahí, sino también pensar en protocolos de actuación, pues, ¿no? O sea, esto, porque las capacitaciones pueden ser algo muy teórico, pues, y necesitas que esto se convierta en una actuación. Sin embargo, yo sí quiero volver a insistir en algo que ustedes mismas han mencionado y viene en el informe y que por eso creo que las capacitaciones no son suficientes. O sea, yo sí quiero insistir en que me parece que no son suficientes porque la formación de los militares, o sea, en todo caso tendría que ser parte de la formación de los militares, porque algo que venden los militares o que le vendieron particularmente a este gobierno es que ellos garantizan la lealtad de las Fuerzas Armadas porque tienen un proceso de formación de toda la vida que les permite ver dentro de la carrera militar un estilo de vida, ¿no? O sea, de venir de ser pueblo, porque así me lo dijeron tal cual, a ser generales del ejército, ¿no? O sea, además de un rollo aspiracionista. Y es un proceso de formación de mentalidad militar, ¿no? Y entonces, o sea, ¿cómo compite con eso una capacitación de derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece por eso que las capacitaciones no son suficientes. O forma parte de la formación del militar, ¿no? O simple y sencillamente nos damos cuenta que pues son cosas incompatibles. Digo, sí, los militares deben de tener un enfoque de derechos humanos, sobre todo para su participación en guerra. Digo, están cascos azules, una gran experiencia en todo ese tema, pero sí pensar que ellos tienen otra formación. Y algo que me preocupa más y que se los quiero poner aquí en evidencia es que de cara al crecimiento tan relevante que está teniendo de efectivos para poder cumplir con lo de la Guardia Nacional,
pues me preocupa que ni siquiera su formación va a estar fuerte, pues, o sea, están aventando tal cual a la calle gente enfundada como Guardia Nacional Militar, ¿no? Que acaban de enrolarse, ¿no? Porque están acrecentando de manera muy importante el número. Entonces, ya ni siquiera pueden vender lo que vendían las Fuerzas Armadas de la lealtad de las Fuerzas Armadas, porque eso era como su ganancia. Entonces, la parte preocupante ahorita es que con toda esta gran cantidad de tareas extras, con todos los recursos que les están dando a las Fuerzas Armadas, pues están contratando y le están vendiendo a los chavos pues que vayan a enrolarse a las Fuerzas Armadas sin tener además tampoco ya una formación fuerte, ¿no? Entonces, me parece que el problema puede ponerse peor y es importante que ustedes continúen dándole seguimiento a este tema de las capacitaciones. Y el último tema que me gustaría comentar con respecto a la perspectiva de género es que sin duda, pues en las Fuerzas Armadas no han entendido nada de la perspectiva de género, me queda clarísimo, pero lo que se han entendido es que es un tema que quieren utilizar, como muchas otras áreas del gobierno, pues, ¿no? Pero veamos los comerciales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ponen a las mujeres por delante, en los desfiles militares ponen a las mujeres, ¿no? O sea, sí están queriendo vender otra imagen donde hay mujeres, ¿no? Porque saben que uno de los principales problemas que enfrentan es el tema de la resistencia que por supuesto tenemos las mujeres frente a las Fuerzas Armadas y sí están queriendo usar el tema, ¿no? Entonces me parece pues muy importante también seguir poniendo en evidencia eso porque están ahora usando un discurso de género para también, o sea, así como dicen, es que ya la falsa salvaguarda de decir es que ya estamos capacitados en derechos humanos y por eso podemos, ¿no? La otra es eso, decir, es que vean cuántas mujeres tenemos, que somos, ¿no? Creo que también esa es parte de lo que está buscando, de la imagen que está construyendo el ejército o las Fuerzas Armadas de sí mismas para seguir teniendo una aceptación y en eso pues hay que reconocerles que están empezando, o sea, son de alguna manera bien vistos porque tampoco podemos dejar de reconocer que las Fuerzas Armadas se venden bien porque son los que acuden en situación de desastre, ¿no? Y sí siguen teniendo una percepción en la mayor parte de la población de que ellos llegan a salvar la solución. Muchísimas gracias, Marta, y me encanta que cierres con un problema que creo que se ha discutido por las organizaciones, que es por traducir el concepto el lavado morado de las Fuerzas Armadas, ¿no? El uso de la igualdad de género, el uso de las mujeres, el uso del feminismo para lavarse la cara y pretender que han cambiado cuando la naturaleza de la institución, cuando las reglas de la institución no han cambiado, ¿no? Y por más que haya soldadas, si no hay mecanismos de rendición de cuentas, si no se puede garantizar la justicia en casos de violaciones de derechos humanos, todo va a seguir operando igual, ¿no? Creo que, y ya a modo de resumen, nos parecía importante, ¿no? Esta idea de, creo que aquí todas compartimos, ¿no? Oye, las Fuerzas Armadas fueron creadas para la guerra, no para garantizar la seguridad ciudadana. Y después de 14 años de despliegue interno, los únicos resultados que podemos ver es el aumento sistemático de violaciones a derechos humanos. A lo que se nos responde, no te preocupes, se están capacitando, ¿no? Entonces les vamos a tomar la palabra para ver si mágicamente, ¿no? Y el resultado es, pues, uno, ni siquiera podemos saber bien, otra vez, de algo tan sencillo como las capacitaciones, pero incluso si las hacen, mira los resultados, ¿no? Pero nos parece como importante porque se generan y se perpetúan mitos de las Fuerzas Armadas, no son pueblo uniformado, los malos son el crimen organizado, hay estas soluciones mágicas y empezamos a analizar y eso no existe. Y nos vuelve a la discusión que creo que tú planteas, que es el ADN de estas instituciones. Y nomás a modo de cierre, pero lo mencionó Nicole, sí preguntamos el universo total de capacitaciones, precisamente porque si hoy te dicen respeta los derechos humanos, pero mañana te enseñan cómo manejar un tanque, ¿cómo puede haber esa compatibilidad, no? Pero sobre lo otro no dijeron nada tampoco. Y eso nos parece importante, ¿no? Entonces, bueno, ya, me fui, pero
esa buscaba hacer de alguna manera también la aportación que lo que nos están vendiendo como una salvaguarda no es tal, no opera como tal, y creo, enfatizando lo que todas han dicho, no podría operar como tal cuando se trata de estas instituciones. Muchísimas gracias. El informe ya está disponible en línea. Léanlo, difúndanlo, critíquenlo, coméntenlo, extiéndanlo, recíclenlo, y muchas gracias por sintonizar. Y gracias a todas las organizaciones, gracias a todas nuestras comentaristas y gracias a quien nos está viendo.